Radio. Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Sistema que vive del Estado están los gobiernos que viven de la emisión monetaria, porque a partir de eso pueden hacer política con la emisión monetaria y a partir de eso generan todo un sistema simbiótico alrededor. O sea, la política que vive de la emisión monetaria. 2. Empresarios, todos ligados ellos, en la mayoría, a la obra pública. Hay cientos de empresas ligadas a la obra pública históricamente en Argentina que pertenecen a ese sistema que vive del sistema del Estado. Nosotros, los periodistas y la pauta oficial, nosotros, los medios y la pauta oficial, vivimos dentro del sistema que vive del Estado. Gremios y sindicatos, con sus obras sociales y con sus aportes, etcétera, etcétera, viven del sistema que vive del Estado. Movimientos sociales viven dentro del sistema que vive del Estado. Universidades públicas, y acá separo a aquel que va a estudiar una carrera y se recibe de abogado, con aquellos que hace 50 años estudian una carrera, tienen una remera al Che Guevara y siguen haciendo política y siguen currando desde adentro, como en un ratito le voy a mostrar, un corte de una mina de filosofía y letras, que lo traje especialmente en TikTok, se queja porque levantaron epistemología. Sacaron la materia de epistemología en la facultad y dice que esa es una materia de lucha y que, bueno, por eso, o sea, también la universidad pública en alguna parte pertenece al sistema que vive del sistema del Estado. Ni hablar. Muy buenas tardes, estamos acá en una nueva edición de 3 en 1, con mi compañera Diana Holguín. Le mandamos un saludo enorme a Charo Álvarez, que hoy no pudo venir porque estaba tenía otros compromisos ya establecidos, así que nos avisó que hoy no iba a estar, pero el jueves que viene vuelve a estar, así que le mandamos un beso enorme. Y bueno, ahí estábamos escuchando a Fantino, porque ayer se armó todo un Hola, lío. Camila, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diana Holguín? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno. Bien. ¿Tranqui? Sí. Todo perfecto, salvo las semanas a las que nos tiene acostumbrada el gobierno nacional, ¿no? Claro, el siempre día a día. nos tiene en un saltimbanking. Bueno, ahí teníamos a Fantino, que bueno, tiene su programa en Neura por las tardes, y bueno, él hace como toda una tribuna de opinión sobre ciertas cosas, y ayer estábamos escuchando una parte de ese programa, pero lo importante es que ayer lo que hizo es filtrar un off que supuestamente le había dado el ministro de Economía. Y digamos, supuestamente, entre comillas, sabemos que efectivamente es un off, ¿no? Sí, claro, obviamente. Bueno, filtró ese off, supuestamente, y en ese off lo que dice Luis Caputo es que, esto traducido por Fantino, ¿no? De que la economía va a estallar, de que el los riesgo precios país se va a van estar por las nubes, de que si se te va a la compraste, mierda, digamos, el dólar. Si te compraste un si pasaje a Florianópolis para fin de año no vas a poder viajar, toda una cosa así como un alert. Sí, claro, esto es efectivamente, digo, es de público conocimiento que Alejandro Fantino tiene comunicación directa con Milei y con el grupo, digamos, más cercano del presidente. Por lo tanto, uno dice que es un off porque el gobierno nacional salió a desmentirlo
salió a decir que primero era un video armado por la IA, que después no era eso, y lo corrigió, y después estuvo en una nota Caputo con Majul corrigiéndolo. Bueno, además, Fantino puede no gustarnos, o puede gustar más o menos, pero si hay algo que tiene es una relación directa, digamos, con todos estos personajes, y el relato estaba muy armado. No era que era uno o dos datos así, uy, bueno, me contó por un audio, no sé qué, no, se trató de eso. De hecho, varios, digamos, periodistas que lo levantó todo el mundo, digamos, ayer, y tuvo revuelo hoy durante todo el día, porque tenía que ver con, bueno, cómo abría el mercado, cómo iban a reaccionar, porque veníamos de una semana también con un dólar que iba a la suba, estaba en 1150, ahora ya está en 1268, es decir, que creció 100 mangos, y con una fecha para poner guita, digamos, al FMI, es decir, para el pago de deuda, sin poder recaudar dólares. El panorama estaba un poco para eso, y los periodistas salieron a decir, che, esto no es ningún video de la IA. No, después decían, como dijo, cut and paste, o era una cosa así que querían decir, en realidad era cut and paste. O sea, como que habían pegado, como que habían hecho una magia editado. Ahí, los periodistas ensobrados habían editado el video como para que se entienda algo que no era, y habían hecho un corte para que se entienda No. O sea, nosotros que vimos el video entero, no fue así. O sea, directamente Fantino quiso decir lo que quiso decir. Y eso logró o hizo que los gobernadores a las 12 de la noche tomaran la decisión de no querer votar jubilaciones, aumento de jubilaciones y aumento de bono para jubilados, y no querer votar la ley especial de emergencia de discapacidad. O eso dicen. Lo que se especula es que a partir de este off inventado después, lo que quisieron hacer fue presionar, digamos, a los gobernadores que ya estaban reunidos ayer a la tarde para la sesión que está sucediendo en estos momentos en senadores, y que de hecho se votó en general ya la moratoria de las jubilaciones y el aumento de las jubilaciones, las dos cosas, para presionarlos a los gobernadores para que no lo saquen, es decir, para que no lo voten, para que no den quórum, le digan a sus senadores, no bajen, no den quórum, no voten. Efectivamente hubo quórum, la mayoría de los bloques opositores se presentaron, digo esto porque no es solamente Unión por la Patria, sino también Lustó, por ejemplo. Los que no se presentaron a dar quórum fueron efectivamente el PRO y, no sé, creo que tiene uno o dos de la Libertad Avanza, o alguno, ahí digamos, tengo el más. listado, o sea, está Frigerio, que tiene 2 senadores, Esdero 1, Valdés 2, Corrientes, Torres, Chubut, Cornejo, Mendoza. 6 libertarios, 2 senadores por Córdoba, que van con la Libertad Avanza y que son del PRO, o sea, o radicales, no me acuerdo, ya da igual. Pero bueno, no lograron. No da igual, y esto no es una defensa del radicalismo, pero Lustó sí dio quórum y sí votó a favor. No, porque hay que decirlo, digamos. No, hay que decir cuando bien. es un tibio. Y hay que decir cuando no, y hay que ser honesto intelectualmente. Y a mí me parece que su presencia ahí hoy sí es importante. No, y también estuvo Tagliaferri, o sea, fue justo el quórum, con Tagliaferri, con Lustó. Lo que quiero decir es que hay que decir también todo, porque si no, no podemos generar consensos, y en este caso es importante. Ahora se está votando por artículo, porque se votó en la general y ahora después se vota en particular, artículo por artículo, las modificaciones, etcétera, etcétera. Todavía no salió la votación para la ley de emergencia por discapacidad, que era uno de los grandes temas también, que no modificaban tanto el amperímetro como sí la moratoria, sobre todo la moratoria jubilatoria, que era algo que justamente salieron a trascender ayer a la noche y hoy por la mañana los propios gobernadores, ¿no? Exacto, porque había una agenda formal con dictamen, que era jubilaciones y discapacidad, y luego los gobernadores metieron 2 temitas más, que son
la coparticipación de la parte del impuesto de combustibles líquidos que Sí. debería destinarse a obras, como el gobierno no hace obras, Ajá. las tiene prohibidas por su religión del superávit, y lo abulta en la billetera del Tesoro, con lo cual ellos lo que quieren es coparticipar ese impuesto que era para supuestas obras que no se están haciendo porque ninguna provincia tiene obras. Y además, otra cosa que me parece súper importante, que esto también es histórico, quieren que el reparto de ATN, que son aportes del Tesoro Nacional, que el gobierno nacional utiliza discrecionalmente según conveniencia política, para justamente aprobar las leyes en el Congreso, que se financien con la masa coparticipable, o sea que todas las provincias reciban esos ATN sin que exista la discrecionalidad del Estado. Sí, Esto no ahí- se sabe si se va a votar todavía, porque primero están por la parte del dictamen, porque hubo una introducción en la sesión que con Atauche y la senadora cordobesa, que ahora no recuerdo bien el nombre, pero ambos en tándem lo que hacían era tirar el reglamento por la cabeza Era el retrasar bloque para retrasar, claro. con maniobras, digamos, Distractivas de que hay, de que el reglamento, de esto que el dictamen tiene- era trucho y que demás. Y el gobierno salió a decir que esto era un golpe institucional y que iban a denunciar en la justicia de que esta sesión era errónea. No, y errónea no. Lo que quieren decir es que efectivamente como... lo primero que salieron a decir y que justamente contestó Villarroel es que la sesión efectivamente estaba en la agenda, que ella no puede decidir o no, sino los senadores son los que deciden o no y consiguen el quórum para poder abrir una sesión, más allá de lo que ella piense, lo dijo hace un rato también en Twitter y contestándole también a Patricia Bullrich, así que me parece que eso es una cuestión y quería resaltar algo que me parece no menor en relación a el gobierno nacional y los gobernadores y que es el dato político, digamos. ¿Cuál es el dato político? Que le vaciaron el acto del 9 de julio en Tucumán, que el año pasado estuvo lleno de palmadas y abrazos, incluso el señor Descanso como Macri tuvo que volver de afuera para venir a lo del 9 de julio, que fue tratado mal, según fuentes no oficiales, y este año decidieron la mayoría de los gobernadores no ir y presentar estos dos proyectos que tienen que ver básicamente con guita para las provincias y los municipios. ¿Vos querés decir que no fue el mal tiempo que hizo que no fueran a Tucumán? No, claro, no, es que había mucha neblina y por eso Villarroel sí pudo viajar ayer, que ese es el otro El dato otro dato. político. Bueno, vamos a seguir con este tema y muchos más, porque la verdad es que hoy se van a votar dos proyectos muy importantes que pueden poner en jaque el ideal de superávit fiscal mentiroso que quiere disfrazar Caputo. Pero ahora estamos con otro tema muy importante también. Como todos sabemos, Sturzenegger dejó sin efecto o derogó la existencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y estamos en comunicación con Marcelo Noceda, que es el secretario general del edificio central de Vialidad Nacional. Te saludamos, Marcelo Noceda, acá Camila García y Diana Holguín te saluda. Bienvenido a 3 en 1 en Radio Caput. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, ante todo, muchas gracias por la comunicación. Hoy estuvimos con el compañero acá compartiendo en la plaza del Congreso la manifestación que hicieron. Le entregaron un petitorio a los senadores para, obviamente, soslayar toda esta situación que están viviendo los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional. Y vamos a empezar esta entrevista con un audio que nos dejó la secretaria general de Vialidad Nacional en la marcha de hoy, que estuvimos ahí compartiendo con los compañeros y compañeras. La situación de vialidad es delicada, es grave. Esta disolución no solo afecta a los trabajadores que nos vamos a quedar una vez que se reestructure el decreto, no se sabe cuántos y si van a quedar algunos. No dice el decreto quién va a hacer la conservación de los caminos, no dice el decreto con qué fondos van a atender esa conservación. Y la verdad que es una preocupación también por el pueblo argentino, ¿no? Porque en vialidad cuando se crea para conectar los pueblos, para la producción del campo, las economías regionales, el turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a la secretaria general del Sindicato de Vialidad Nacional.
Y estamos con Marcelo en comunicación, que es secretario del Edificio Central de Vialidad Nacional. Quería que nos cuentes hoy, Marcelo, buenas tardes, quería que nos cuentes hoy qué acciones llevaron a cabo en el Congreso, cómo siguió el tema del petitorio que entregaron y, bueno, obviamente darte el pie con este audio para que nos cuentes un poco cómo están viviendo esta situación. Bueno, la situación que estamos viviendo es de mucha angustia, de bronca, de indignación. No podemos creer que un gobierno nacional tome a Vialidad Nacional como un organismo corrupto, porque ellos lo creen solamente. No hay ninguna situación que eso lleve a la realidad. Y se la agarran con los trabajadores y con el organismo, lógicamente. Lo que hoy presentamos fue un documento donde se le solicita tanto a diputados como a senadores que trabajen en la disolución, en la derogación de este decreto que es totalmente loco, ¿no? Marcelo, buenas tardes, Diana Holguín acá te habla. Te quería consultar porque una de las cosas que van repitiendo como mantra es que hay más cantidad de gente administrativa que efectivamente de trabajadores que están, entre comillas, trabajando, como si hubiera una distinción entre uno y otro. Es una de las excusas que pone Sturzenegger. Bueno, lo que pasa es que Vialidad Nacional tiene gente operativa, como esa sería la palabra, Uh-huh. que es de cuadrillas netamente, que es la que hace conservación, y después hay gente técnica que no es administrativa, que puede estar en una oficina, pero ejerciendo trabajo de proyectos, trabajos de planificación, que tienen que ver con la vida de la ruta. No todos son administrativos, sí hay una parte administrativa, recursos humanos, jurídicos, como en administrativa, como en cualquier empresa, Sí. pero los porcentajes que dicen son totalmente errados. Le contamos a los oyentes que estamos hablando con Marcelo Noceda, secretario general de Casa Central de Vialidad Nacional. Marcelo, yo te quería preguntar cuál es la situación de las rutas en este momento, porque, bueno, Sturzenegger también está diciendo que van a licitar no sé cuántos kilómetros de ruta y demás. ¿Y qué creen que ustedes como trabajadores vaya a suceder con aquellos tramos que no sean licitables porque no vas a cobrar peaje cuando no hay mucho turismo ni paso de gente? Nosotros tenemos 44.000 kilómetros de rutas troncales, 9.000 y pico, casi 10.000 se pueden llegar a licitar como siempre fue así en Vialidad. Es decir, el resto de los kilómetros de ruta que no son redituables para ninguna empresa, los tiene que manejar Vialidad Nacional como lo hace habitualmente o lo hizo habitualmente. Hoy el estado de las rutas, lamentablemente, es de un abandono muy preocupante. No tuvimos presupuesto desde hace 1 año y medio, no tenemos presupuesto, no nos llega el dinero que nosotros deberíamos recibir por ley del impuesto a los combustibles, y eso nunca ha llegado a la administración. Es decir, eso queda supuestamente en la cuentita del déficit cero. Y ustedes como trabajadores lo único que perciben es el sueldo, pero no tienen tareas, digamos. O sea, están ocupando sus puestos. O sea, es como digo, la actitud maniquea que tiene este gobierno, ¿no? De no asignarles tareas para después decir que es un organismo que no sirve. Claro, hay tareas que sí se hacen, que son las muy, muy elementales, como la cuadrilla que sale a cambiar alguna señal, porque nosotros en los talleres se construyen las señales, o cargas que se sigue controlando pesos y dimensiones. Después, bueno, la parte administrativa y recursos humanos, eso tiene que seguir trabajando normalmente, pero, por ejemplo, mi tarea habitual es control de calidad, donde normalmente salíamos
todas las semanas a las distintas rutas del país a hacer control de calidad de rutas en construcción, en porcentaje de construcción o terminadas para recibirlas, y yo no, eso es un trabajo que no estoy haciendo. Es lamentable, es lamentable. ¿Y qué cosas están en peligro ahora que se está desarmando Vialidad Nacional y que dentro de este decreto que sacó Etxusener el martes, qué es lo que está en peligro básicamente? Para traducírselo a la gente común, ¿no? Y en peligro la ruta es como una casa, ¿no? Si vos no estás encima y no cuidás las instalaciones eléctricas o de gas, o la pintura, o la vereda, o el pasto, se te va cayendo. Y la vida útil de la ruta varía de acuerdo a la construcción. Es decir, si vos a la ruta no le haces el bacheo o el sellado de fisura, la fisura cuando se va agrietando la ruta, vos no la sellás, entra el agua y el agua va comiendo y produce un bache pequeño, pero que la destrucción es exponencial. Si no lo arreglás en una semana, se multiplica y se multiplica y se multiplica con esos baches que muchas veces aparecen en la televisión o en fotos en los periódicos o en las redes. Terribles baches que son un peligro para el tránsito liviano, pesado, o el que pase por esos lugares, y más en días de lluvia o de poca visibilidad. Y además, digo, esto se traduce en muertes. Quiero decir, porque es la primera causa de muerte a nivel nacional. Para decirlo simple, ¿no? O sea, que haya baches, que no esté iluminado, que no esté señalizado, que no estén bien hechas, significan accidentes, ergo significan muertes de vidas de la gente. Sí, exactamente. Yo lo que quería preguntarte, Marcelo, es esta cuestión de, por ejemplo, también tenemos un país recontra extenso de más de 3.000 kilómetros a lo largo del país, con un montón de climas también, ¿no? O sea, digo, o ahora estamos en invierno, por ejemplo, o sea, el mantenimiento también es esencial para, obviamente, que no queden abnegados un montón de pueblos o lugares de nuestro vasto país, que es enorme y que además estamos viviendo unas heladas tremendas en distintos puntos del país. Digo, ¿Vialidad qué está haciendo con respecto a eso? ¿Nada o se encargan las provincias? No, Vialidad todavía sigue haciendo el despeje de nieve en la zona cordillerana y en todo el lugar que haga falta. Es decir, lo que pasa es que el decreto salió ahora hace 2 días, entonces las tareas se vinieron desarrollando hasta ahora. Es decir, nosotros no sabemos si tenemos firma, si podemos seguir comprando combustible, si se puede seguir comprando la sal, o todos los implementos necesarios como para salir a hacer el despeje de nieve. Los adicionales para los trabajadores, que por ahí están 12, 14 horas trabajando, eso ni lo tenemos en cuenta, pero sí hay cosas que son necesarias para poder salir a trabajar. Y eso no sabemos en qué condición ha quedado o cómo está en este momento. Sturzenegger dice que Gendarmería va a hacer ese trabajo. ¿Gendarmería está capacitado para hacer esto? No, lo que supuestamente nosotros entendemos, Gendarmería lo que va a hacer es el trabajo de seguridad vial en sentido de control de las rutas. No hay otra capacidad. Es decir, no de conservación, como decís vos, no del hacer, digamos, de las rutas. Para nada, no es el trabajo de ellos, nunca lo hicieron, no hay ningún departamento que se dedique a eso, ni siquiera los puentes, porque por ahí uno puede asociar que se cae un puente y sale Gendarmería, ni siquiera Ejército, es decir, claro. Vialidad Nacional tiene técnicos e ingenieros capacitados y desarrollados para eso, y es el que pone en puente baile, que son puentes de emergencia, hasta que se restituya el que se ha caído. Bueno, le contamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Marcelo Noceda, secretario general de Casa Central de Vialidad Nacional.
Bueno, Marcelo, acompañamos la lucha desde acá, desde Radio Caput. La verdad que a disposición para todo lo que necesiten en cuanto a lo que es comunicación y poder viralizar ciertas luchas de los compañeros y compañeras. Y bueno, te vamos a volver a llamar porque obviamente el decreto es muy reciente, como dijiste recién, y bueno, es importantísimo poder abordar estos temas y queremos saber cómo es que se va a terminar resolviendo esta cuestión con el tema de licitaciones, con el tema de un montón de complejidades que, me parece que lo que tiene que estar presente es el Estado, ¿no? Que es el único que puede garantizar la seguridad. Sin duda alguna. Nosotros estamos muy preocupados por Vialidad, por los usuarios y también por otros organismos del Estado como el INTI, el INTA, que son organismos esenciales y fundamentales para el desarrollo del país y de la nación. Acá es una cuestión de no querer la nación, de no querer la patria y de destruir las cosas con una maldad increíble. Entonces, bueno, les agradecemos que ustedes estén preocupados y que quieran visibilizar esto que es fundamental para todos los argentinos. Ojalá la sociedad entienda que lo que está haciendo este gobierno es en contra de todos. Pero muchísimas gracias, Marcelo Noceda, secretario general de Casa Central de Vialidad Nacional. Te agradecemos muchísimo y bueno, nos volveremos a comunicar. Gracias, compañero. Bueno, cuando quieras. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, ahí escuchábamos tremendo, ¿no? Lo que está pasando con grave. Nuestro país. Muy, pero muy grave, digo, porque quería señalar eso de, es la principal causa de muerte de los argentinos y argentinas. Entonces, si no cuidamos, aparte de ellos que hablan de las dos vidas, las vidas, y les chupa un huevo, lo voy a decir así, les chupa un huevo, evidentemente, es la primera causa, digamos, de muerte. Y como decía también en el audio la secretaria general, si no entiendo mal, bueno, no se sabe cómo se va a implementar porque habla de la disolución de 3 organismos, no solamente de la Dirección de Vialidad, y que se va a crear un organismo como ente de control. Así que bueno, hay que esperar a ver cómo efectivamente se va a hacer. Obviamente los trabajadores y trabajadoras, yo tengo gente cercana que está muy preocupada, que trabaja ahí con muchísimo compromiso, en horarios, porque la gente bajo lo todas sabe, las ¿no? condiciones que viajan. En medio de la nieve, en una casilla, con cualquier condición de llueve, truene, relampaguee. No, y digo, por ejemplo, la CNRT, que también es un organismo muy importante, en conjunto, digamos, con la policía, haciendo el control de mercadería que entra y sale del país, gente que viene con autos dudosos. Hay un montón de cosas que hacen que no se saben, pero que me parecen muy importantes. Exacto, digamos. Sin ir más lejos, lo que pasó con la efedrina, ¿cómo se llama el coso de este adulterado en los hospitales que murieron un montón? El fentanilo, perdón. Eso es un control que hace ANMAT. Claro, bueno, otra cuestión también, de cómo este personaje, que ya es la tercera vez que viene a desordenarnos o cagarnos la vida, perdón que lo diga así, y siempre vuelve, ¿no? Es el villano que siempre vuelve, está desmantelando el Estado con una convicción absoluta, pero lo que estamos en el medio de rehenes somos el pueblo argentino, con toda nuestra vida que nos la está desorganizando de una manera estrepitosa. 40.000 kilómetros de ruta tiene Vialidad Nacional. Que me cuente Sturzenegger, ¿quién va a querer licitar o poner plata en la ruta número 34 que va de Río Turbio a no sé dónde? ¿Entendés lo que te digo? Hay rutas que no son económicas, que si no está el Estado garantizando... Económicamente rentables, claro, para una empresa que tiene un afán de lucro, cosa que el Estado no tiene. Parece que estamos explicando cosas obvias, ¿no? De obvias absolutas. El Estado no tiene afán de lucro, la empresa sí. Entonces, si va a comprar la licitación de una ruta, si la empresa no puede cobrar peaje que le dé guita para el mantenimiento de rutas y demás, no va a comprar ese tramo. Entonces, ¿quién va a estar ahí? En última instancia va a estar el Estado. No saben ni cómo van a hacer. Sacan el decreto, hacen una fiesta para 200 invitados en Casa Rosada y después no saben cómo van a implementar las cosas. Es impresionante lo que estamos viviendo. En fin. Todos los días con un organismo, con una política tremendo. Nueva.
Bueno, estamos en... Seguimos con las luchas. Seguimos con las luchas, siempre escuchando a los trabajadores y trabajadoras, y ahora también con algo muy cercano también para mí particularmente. Queremos saludar a Gabriela Bauer, médica, pediatra, hace 33 años, ex presidenta del Consejo de Administración del Hospital Garrahan. Te saludamos, buenas tardes, acá Diana Holguín y Camila García. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diana, compañera? Buenas tardes, compañera. Hola, Gaba, querida. Bueno, te llamo por algo, la verdad, bastante lamentable, pero queríamos charlar con vos sobre la situación del Garrahan. Que ahora están de paro, sí, ¿no? Hay que decirlo. Sí, realmente es muy complicado de describir y de configurar algo que, si bien podíamos imaginarnos que iba a ocurrir, era muy difícil de dimensionar la destrucción que está ocurriendo en concreto. Ya pasamos del riesgo del hospital al hecho en sí mismo, ¿no? Concreto, de que está ocurriendo daño, que están siendo dañado el colectivo de trabajadores y directamente ya también el cuidado integral de muchos niños y niñas que están accediendo de manera no integral o completa, digamos, a sus necesidades, ¿no? Gabriela, te quería preguntar, ahí el gobierno nacional, como siempre, sale con sus trolls y sus bots y sus influencers a obviamente poner en vilo un montón de cuestiones que para nosotros no deberían estar en cuestionamiento. Una de ellas es la salud de nuestros niños y la gran labor social que tiene el Hospital Garrahan a nivel no solamente argentino, sino mundial. Pero bueno, más allá de eso, una de las cosas que denunciaron es el tema de, hablaban de los ñoquis, nunca decían que cuántos ñoquis ni nada, no habían hecho ni una auditoría ni nada. Después se metieron con los médicos residentes, después se metieron, hubo una campaña de demonización que la verdad que gracias a los médicos y al trabajo cotidiano que tienen como realmente vocación de servicio, porque realmente lo que hacen los médicos es una vocación de servicio en Argentina con lo que cobran. Quería preguntarte cómo está la situación financiera del Garrahan, porque una de las cosas que alegaban es que había un déficit, y cuál es la situación de los residentes hoy por hoy que los van a pasar a otro régimen. Bueno, por ahí lo que hay que interpretar es que se trata del hospital más grande del país, en dimensiones físicas, en dimensiones de presupuesto y también en capacidad de respuesta, en la cantidad de consultas y de complejidad de consultas. Es un hospital de chicos, digamos, para chicos, pero es el hospital más grande. Claro. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, son dimensiones importantes que tenemos que tener en cuenta y que no hay reserva para recortar nada en el hospital, porque es enorme, de más de 4.000 trabajadores, además tiene una planta, digamos, recurso en... Se corta, Gaba. De distinto tipo y técnicos que también se están formando en el hospital, más de 1.000 por año, más los trabajadores terciarizados, de limpieza, de seguridad, de alimentación. Entonces, imaginémonos esa dimensión, no hay reserva, primero que no sobra nadie en el hospital, porque es una planta estable, permanente, y que se ha ido arborizando en complejidad. Entonces, para aparecer de golpe la posibilidad de aislar un gen específico que nos dice que para este niño con cáncer es importante saber eso, para ver qué tipo de tratamiento, y hay que ir a buscar especialista en detectar ese gen, ¿se comprende? Sí. Entonces, con esta dimensión, con esta idea es que tenemos que tener presente que el Garrahan es sin duda un cuerpo colectivo muy íntegro, en el cual al gozar de autarquía, bajo la ley de autarquía que se creó, que es la ley SMIC, posibilitó, digamos, que todo lo que es la administración, el ingreso, la generación de una carrera estable, diera en forma muy acelerada, porque no es mucho 40 años para una institución que dio tanta respuesta, que incidió en indicadores de mortalidad infantil, de calidad de vida en pacientes con enfermedades muy graves,
Bueno, es corto el tiempo, en temporalidad es poco para la fuerza que tuvo. Entonces, en este momento, el desgranamiento de toda esa complejidad está siendo tremenda. Y es debido, sin duda, a recorte económico, digamos. Lo más afectado son los salarios en el hospital. Si pensamos en lo que era la capacidad del salario en el diciembre de 2023 y lo que es ahora actualmente, hasta el 35-40% el poder adquisitivo. Sí. Entonces, es muy difícil pensar que un trabajador que tiene tareas exclusivas en el hospital y tiempo prolongado pueda subsistir dignamente y dar respuesta a lo que es el trabajo, la integración en equipo, ¿no? Eso es lo primero. Sí. Y no solo caen los residentes, digamos. Los residentes lo que han logrado es despertar, digamos, lo que significa el recurso humano en formación en una institución de ese tipo, y la sociedad escuchó y entendió, interpretó lo que es eso, ¿no? Y además son generaciones que vienen de la movilidad ascendente y que le están pasando otras cosas a los que por ahí le pasaban hace 4 generaciones, donde por ahí solo accedía aquel que tenía algún beneficio económico familiar que le permitía, digamos, subsistir con menos sueldo. En este momento, un residente que tiene que alquilar, que tiene que vivir, es imposible pensar que pueda hacerlo con un sueldo tan magro, ¿no? Sí, Gaba, y la otra cuestión tiene que ver, ¿vos creés que hay también una hazaña específica hacia las políticas, digamos, de los más vulnerables? Sí, yo creo que lo que sucedió acá es que se fue un poco de las manos al Ministerio la configuración del problema, porque hubo los residentes y después todo el cuerpo, digamos, sobre todo de profesionales de generación intermedia, de 40, 50 años, que está en un nivel de desconcierto que no puede creer lo que le está sucediendo a ellos y al hospital, salieron y conformaron el problema de una manera que fueron muy bien escuchados e interpretados, y el apoyo tanto de ellos como social está siendo muy importante. Y entonces el ministerio entra a pegar de la manera más baja, como hace el gobierno, digamos. Y pega, pero está resistiendo la sociedad, y dentro de todo el colectivo está resistiendo ese embate. Primero salieron con los ñoquis, como bien decías, se mostró que no existen los ñoquis en el hospital, solo los que comen los chicos, los 29. Además no pueden decir cuántos ñoquis hay, decir que hay ñoquis no pueden decir cuántos ñoquis hay, entonces ¿de qué estamos hablando? Claro. Y por otro lado, aunque dijeran, no lo pueden decir porque no hay, porque además hace 1 año y medio que no, está claro eso, pero ellos que demonizaban con eso, ¿viste? Es un lugar que vos lo podés contar, porque es, digamos, como institución, estuvieron un año y medio en el gobierno del hospital. Y después ahora, esta mañana salió Oxisano, la secretaria administrativa del ministerio, salió a decir con un periodista que le decía claro, y la iba avalando, que ahora el problema del hospital es que hay 500 jefes, y que entonces ese es el problema. ¿Qué cosa? ¿500 qué barbaridad. ¿500 qué? 500 jefes. 500 jefes. Ah. Y entonces dice, y entonces dice, ¿es una multinacional? No, pero escuchen bien. Un hospital de 500 camas con 500 jefes, uno por cama, dice. Claro. ¿No? Se supone que una funcionaria que trabaja en el Ministerio de Salud tiene que entender cuando dice 500 jefes lo que está diciendo. No, sí, claro. Es que es adrede. No, es adrede. Además, es totalmente. Adrede. Es adrede para desinformar, para establecer esto, ¿no? Para establecer que está lleno de curros, digamos, en sus palabras. Yo lo advierto porque esto va a ser el lenguaje de estos días que vengan. Bueno, se tragó el dominador, el Oxisano. Entonces, 500 jefes, ¿cuántos? ¿Vos sabés por cada cama, como ella dice, cama, por cada paciente que está internado, cuántas personas se requieren para las 24 horas de atención? No, y con el nivel de especialización, de cuidado. Y amor que tienen con esos chicos. ¿No? Y bueno, un jefe es básicamente en una estructura piramidal, del hospitalario, del hospital, jefe de clínica, se le dice a esa persona que coordina, pero que está trabajando a la par del asistente, ¿entendés? No es alguien que está ahí desde un escritorio dictaminando, esos son los directores. Sí, claro. Los jefes de hospital, los jefes de clínica, solo cobran un 10% más o 15% más que el que es asistente raso. Entonces tampoco es que ahora con esta, ¿viste? Se tragó el denominador, se tragó la complejidad,
pero creo que igual no va a pasar, porque a mí me parece que más allá de lo desesperante de la situación y que se nos están yendo recursos humanos muy valiosos. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué está pasando con los recursos humanos en el Garraham y cómo, o sea, se están yendo y cómo reestructurás eso? Porque es más fácil destruir que construir. Después, ¿cómo conseguís esos recursos? ¿Se van del país? Ya está. No hay reposición, Diana. Una persona que se formó en oncología durante 10 años y que tardó otros 5 años para entrar en la planta y poder coordinar, hoy en día se va y no tenés un botón y aparece otro. No, claro. Es una inversión brutal que hizo el Estado, el hospital en eso, las propias personas, te imaginas lo mal que se va, porque dice, yo estaba acá para seguir andando, seguir hasta el final a los chicos. Sí, y además Realmente es esto, es una pérdida de la inversión que hizo el Estado. Justamente ahora es más costoso lo que está haciendo que estar sosteniendo, digamos. Es lo mismo que las rutas, pero lo que digo, en el sentido de lo que invierte el Estado y lo que pierde en hacer este nivel de destrucción. ¿Cuántos médicos se fueron? ¿Tienen el cálculo o algo más o menos? Profesionales ya se están yendo 400 en estos años. ¿Cuántos? Perdón, 14 se cortó. en las últimas. Ay, se cortó. corta. Se cortó la comunicación. Ahí está. A ver, ¿cómo? Ahí que se está cortando. Las últimas 2 semanas se fueron 14 profesionales del hospital. 2 terapistas intensivos. ¿Vos sabés quién los reemplaza? Difícil. No, muy difícil. Entonces, es una desesperación brutal esto, porque ya estamos hablando de daño en los chicos. Totalmente. Ya estamos hablando. Saldrán amparos, seguiremos andando, la sociedad lo está entendiendo, a salir como reclaman otras cosas, no les cae la cita de la viéndose en el hospital. Sí. Bueno, Mara, agradecerte la comunicación. Acá siguiendo todas las semanas y todos los días y apoyando, digamos, la lucha de los trabajadores y trabajadoras, no solamente por su salario, sino por la política sanitaria y por el emblema, digamos, y la historia y todo lo que hacen por los pibes y pibas. Agradecerte el llamado y desearte muchos éxitos también en esta carrera hacia la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. No quería dejar de decírtelo. Con los niños, niñas en nuestras entrañas, nosotras, compañeras, desde donde nos toque, y más que nada en estos tiempos. Una cosa, aprovecho a convocar, el 17 de julio hay una marcha convocada para las 16:30 de Congreso a Plaza de Mayo, masiva por la salud pública, pero básicamente por la emergencia Garrahan y las residencias. Buenísimo. 17 Entonces, de julio, 17 de julio, Congreso 16:30. a Plaza de Mayo, 16:30. Bueno, ahí vamos a estar acompañando, poniendo Radio Caputa a disposición de todas las luchas de los compañeros y compañeras y por los trabajadores y trabajadoras del Garraham, que es un hospital modelo a nivel mundial. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación, Gabriela. A ustedes siempre por dar voz y estar ahí. Un abrazo. Nos vemos en la marcha fuerte. el 17 de Muy julio. bien, nos vemos siempre. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí hablamos con Gabriela Bauer, que era ex trabajadora de Garraham. Y bueno, hoy decidimos, médica pediatra, histórica del Garraham, que nos estaba contando lo que pasa con la cuestión, ¿no? Gaba fue directora, digamos, del plan 1000 días, un plan tremendo, porque hay muchas cosas que podemos decir del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, pero un trabajo muy enorme que se hizo en relación a un diagnóstico y con un trabajo muy intraministerial para pensar y evaluar los primeros 1000 días de los pibes y pibas, porque ahí está efectivamente el presente y el futuro de nuestro país. Así que bueno, nada, una enorme trabajadora y compañera defensora, digamos, de los derechos de nuestras pibas. Sí, hoy queríamos esta cuestión particular que tiene el gobierno de Javier Milei, y Sturzenegger y compañía, y Luis Toto Caputo y demás, de obviamente el desmantelamiento del Estado que implica, ¿no? Y por eso también la entrevista que tuvimos primero con el secretario de Vialidad Nacional y ahora recién con Gabriela Bauer, que es trabajadora y médica pediatra del Hospital Garraham. Así es, y bueno, ¿qué implica todas estas políticas, digamos, del gobierno nacional? Bueno, básicamente pobreza,
un 57% de pobreza. También hay una discusión grande y amplia que hemos tenido también a lo largo de estos programas. Y también vemos las consecuencias en la calle. Por eso también estamos en comunicación con la legisladora actual y también elegida, electa recientemente por Ahora Buenos Aires y por Unión por la Patria, y estamos en comunicación con Berenice Yáñez. Buenas tardes, buenas noches, acá Diana Holguín y Camila García. ¿Cómo estás, Diana? Camila, ¿cómo andan? Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por atendernos a esta hora. Bueno, queríamos, ustedes hicieron un censo de personas en situación de calle. Queríamos, bueno, primero preguntarte cuál fue el resultado de ese censo, qué es lo que está haciendo el gobierno de la ciudad con respecto a las personas en situación de calle. Vivimos días de muchísimo frío, hubo muertes en Mar del Plata por el frío, falta de gas, bueno, todas las consecuencias de la falta de gestión, ¿no? Queríamos saber cómo esto afectó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y qué resultados arrojó la encuesta que estuvieron haciendo todo lo largo y ancho de nuestra ciudad. Bueno, el lunes hicimos la presentación, la conferencia de prensa. El dato de personas en situación de calle es de 11.892 personas. Este es el tercer censo popular. El primero fue en el año 2017, el segundo se hizo en el año 2019. Y en esta tercera experiencia, bueno, han participado más de 30 organizaciones, se han inscrito 300 voluntarios a través de las redes sociales, todos capacitados previamente. La verdad que la rigurosidad con la que se construyó la metodología del censo también es algo que en la discusión con la ciudad, y aunque ustedes saben que hay una ley en la ciudad que es propia, que es la 3.706, que establece, ¿no?, además de garantizar los derechos de las personas que estén en calle, también plantea la realización de un censo anual que debe llevar adelante el Ejecutivo con la participación de las organizaciones. Bueno, hasta el día de hoy eso nunca se ha podido realizar, sobre todo por diferencias metodológicas. Y Ciudad, mira, vos tenés el número de lo que fue el año pasado, fin de año, todavía no hubo un número exacto, pero teníamos el número de 4.009 personas y en declaraciones el ministro Raiva dijo que por lo menos habían subido un 30%. Pero bueno, el número... O sea, de 4.000 subimos en 3, 4 años, el último me habías dicho 2017, subimos de 4.000 a 11.000. No, el censo de ciudad, el último, es de 4.000. Nosotros en el del... A ver, claro, porque están los censos populares y está el conteo que hace la Ciudad de Buenos Aires. Del último dato de la ciudad, o sea, cuáles son los números oficiales de la ciudad, es del año pasado, 4.009 personas. Nosotros estamos hoy en 11.892 personas. Claro, ahí más del doble. Sí, casi que lo triplica prácticamente. Pero que se les pasaron un par de elefantes. Sí, bueno, que tiene que ver con la discusión metodológica. Y además, el censo, lo que también nos permitió es que no solamente dar el número el efecto, no es bueno cuántas personas hay efectivamente, sino también realizar una encuesta que obviamente era de manera voluntaria y para quienes querían participar, donde se preguntaba con respecto al acceso a la salud, al acceso a la educación, cuál es su relación con el trabajo, cómo se ven en la vida, si con tangas, si con ventas ambulantes, si con cartoneo o qué otro trabajo tenían, si recibían alguna asignación, como podía ser la UH, la ciudadanía porteña, ticket social, subsidio 690, si tienen problemas de consumo, si tienen demandas no satisfechas con respecto a salud mental, si conocen o desconocen las políticas que hay en ciudad. O sea, bueno, es muy específico. Un montón de datos. Que está buenísimo, pero yo te quería preguntar qué es lo que más observaron o si tienen algunos primeros resultados de la situación esta, de si es salud mental, adicciones, cuál es la mayor problemática de esta pobreza estructural, no acceso a la comida mínima, al bienestar mínimo que necesita una persona para poder desarrollarse. Digo, ¿qué es lo que ustedes observaron de la situación de la ciudad, así más general? Bien.
Bueno, los resultados con el análisis cualitativo y el desglose de datos, yo creo que los vamos a tener aproximadamente en 15 días y vamos a hacer la presentación y la vamos a enviar a todos lados. Pero sí existieron unas primeras apreciaciones, incluso por el trabajo de campo llevado adelante, y primeras nociones, viste, que uno ya están fácilmente reconocibles. Sí. Hay algunas situaciones así complejas. Una, que aumentó muchísimo en calle la población adulta mayor. Hoy vos tenés esa cantidad de personas en calle donde a adultos mayores tiene un porcentaje muy alto. Y particularmente estoy hablando y particularmente en jubilados. varones. Sí, te estoy hablando incluso de jubilados que perciben, ¿no? La mínima sí. y que hoy con la pulverización de lo que es las jubilaciones no pueden hacer frente al costo de vivir comprando los medicamentos, alquilando una habitación o manteniendo una vivienda donde están y además la comida. O sea, no es como dice Juliana Santillán de que un jubilado con 300.000 pesos puede vivir tranquilamente, ¿no? Que era lo que decía la otra vez. Pero eso es una canallada. Eso es exactamente una canallada. Porque es lo que hacen de legitimar la protesta y las luchas de los pueblos. No, es una canallada, pero que aparte cualquier persona sabe los gastos que tiene hoy en día para llenar la heladera, para mantener una vivienda y incluso para mantener cuestiones mínimas, si tienen que comprar un remedio o no. Sí. Ya eso, crueldad, digamos. Aparte digo, también hay datos oficiales, porque también está medido cuánto necesita un adulto mayor, una pareja de adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires, necesita casi 400.000 pesos para la canasta básica, y no estoy incluyendo vivienda, ni remedios, ni otros gastos. Ni internet, ni nada. Nada, y una pareja, 400.000 pesos, ya te digo, para canasta de alimentos nada más. Si vos lo llevas a la canasta que incluye vivienda y que incluye salud y demás, se te va casi a 790.000 pesos. Por lo tanto, hay gente que habla con un gran desconocimiento, incluso de los mismos datos que arroja el Ejecutivo de la ciudad, el Instituto Nacional de Estadística de la ciudad. Bueno, otra cuestión que observamos es que hay una gran cantidad de la población actual que hace poco tiempo que está en calle y por primera vez. Esto es un dato muy importante porque todas las organizaciones que trabajan la temática, incluso el Ministerio de Desarrollo que tiene un trabajo en calle que conoce, todos sabemos que cuanto más rápido es el abordaje para las familias y para las personas que quedaron recientemente en calle, incluso por primera vez, hay que trabajar muy rápidamente porque cuanto más se extienda el tiempo que una familia o una persona está en calle, más difícil es volver a reinsertarla. Por lo tanto, hay un dato que es alarmante, pero que también nos permite trazar una hoja de ruta que tiene que ver con que la gran mayoría, hay un gran número de personas que hace menos de 6 meses que están en la calle y que esta es su primera vez. Ese es otro dato a tener en cuenta. Y que tiene que ver con la degradación de la situación social y socioeconómica del pueblo argentino, ¿no? Digo, porque esto también hay que decirlo. Sí. Después tenés todas las personas, la gran mayoría que fueron censadas, no te hablo con estadística, pues yo te digo que eso va a estar con el informe final, pero la gran mayoría, cuando le preguntamos acerca de si fueron víctimas de violencia institucional, dice que sí. La mayoría es por la policía de la ciudad o por espacio público, ¿no? Como principales actores que ejercen violencia institucional a esta población. Otro dato que llama muchísimo la atención es que en todos los censos anteriores, de los censos populares y también los censos que realiza la Ciudad de Buenos Aires, en las villas de la ciudad no encontrabas personas en situación de calle. Buena observación. Bueno, hoy hay un gran porcentaje de personas que están en villas de la ciudad que viven en calle. Y esto se da por dos cosas. Una, porque hay muchísima violencia ejercida en el resto de los barrios, ¿no? En este paradigma de orden y limpieza y higiene de la ciudad de Buenos Aires, bueno, está el eliminar y sacar todas las ranchadas. Y eso, bueno, obviamente que las personas que antes estaban en una ranchada, en una esquina, en un barrio,
va a un barrio popular, a una villa, para resguardar por lo menos de no ser víctima de violencia institucional, ¿no? Sí. Y que no le saquen las pertenencias y demás. Y después otra cosa, la ciudad está clavada en un número de habitantes, pero la población en villa sube. Claro. Y eso también tiene que ver porque la ley que tenemos, tanto en ciudad como la ley nacional, y esto es importante entenderlo, que habla de personas en situación de calle y personas en riesgo. Si vos sumas todas las personas que están en riesgo, tenés que por lo menos contabilizar quienes cobran el subsidio habitacional, que son más de 10.600 familias, quienes están con orden de desalojo, que a datos de junio del año pasado por la justicia de la Ciudad de Buenos Aires eran más de 1.100 familias, y todas las personas que están en un hotel, donde sabemos que ese es otro tema a abordar en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ¿quién inspecciona esos hoteles? ¿Cómo es el trato a las personas que ingresan? Porque la verdad que también hay algo a resolver, porque la habitacional se actualiza en monto y ahí inmediatamente se actualiza en el precio de las habitaciones, y hay una cosa muy perversa muy ahí. estigmatizante y perversa de que tienen que llevar el presupuesto para que sean otorgado el subsidio, tienen que llevar el presupuesto. Ya los hoteles en su gran mayoría se niegan a realizar el presupuesto, por lo tanto la familia no puede acceder. Bueno, montones de cosas montones que de son situaciones. perceptibles. Es que además son perceptibles. Sí. Bere, nos tenemos que ir, lamentablemente, pero seguramente te estemos invitando. Esperemos que puedas venir al piso. Acá ya te hacemos este reclamo. Hoy, la verdad que se nos atrasó mucho la actividad. Cuando tengan el resultado. Pero estoy completamente en deuda y espero que cuando tengamos el informe, me estoy autoinvitando, poderlo Dale, venís con el informe acá a la radio a compartir un mate. Exactamente. Dale. Quedamos así. Gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ambas, les mando un abrazo grande. Abrazo. Berenice. Bueno, Berenice Yáñez, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hizo un censo sobre personas en situación de calle. Nos vamos rapidísimo, gracias Martín Loza, al operador. Que hoy no lo saludamos porque estábamos a full con 3 entrevistas. Queremos irnos con la voz del gran Ozzy Osbourne, que hizo un recital, que lo amamos, con la canción War Pigs, que habla de, obviamente... Y fuck Milei, loco. Sí, obvio, hechicero de la construcción de la muerte, dice la letra. A la miércoles.